Nada, vamos a comenzar en tema porque creo que hay mucha gente que está esperando, que quiere conocer tu testimonio, que quiere conocer tu experiencia y que podamos debatir un poco de un tema que a todos nos ha pasado. Y yo si bien puse de título en la portada que estoy promocionando cada día con los lives, el título de hoy era más que nada, no recuerdo cuál era que le había puesto, ¿Cómo salir del fracaso? cómo No, sí, salir cómo salir del proceso, del pero en proceso. realidad, hablando con Jen, nos dimos cuenta que más el tema que en realidad vamos a tocar es el tema del desierto espiritual, el tema de cuando nos sentimos secos, quizás espiritualmente. Y Jen va a contar un poco su experiencia, pero también va a ser como un ida y vuelta. Vamos a tratar de que esto sea súper didáctico, yo poder aportar también, porque a mí me pasó. Y creo que a Sí, todo tal el mundo cual. que está acá en algún lapso de su vida han tenido un desierto espiritual. Entonces, Sí, Jen, te voy a dar el tiempo para que nos cuentes un poquito y nada, ir charlando y que la gente hoy pueda ser bendecida con tu testimonio. amén. Bueno, voy a arrancar así tipo rapidito con lo que fue mi infancia. Yo me crié dentro de una iglesia, hice danza toda la vida en la iglesia, pero nunca tuve como un lugar fijo. Era como que siempre yo iba cambiando. Estuve en el sonido, estuve en la danza, hice de todo, pasé a las letras de las canciones. Era como que nunca tuve mi lugar, así que yo diga, wow, me encanta estar acá, le doy para adelante. Eso fue como mi infancia, pero después todo bien. Mi proceso arrancó a los 18 años, cuando arranqué la facultad. Justo hoy hablaba con nadie y como que establecí esa fecha, que fue como el inicio de mi proceso. A los 18 años es como que uno recién está cerrando la etapa de su identidad, de quién es, como que vas adaptando valores, principios propios. Es como que siempre es con lo que te crió tu familia, tus padres espirituales, pero no lo que vos vas decidiendo, sea un partido político, sea decisiones propias que ya son de uno y no de tus padres, de tu familia. Y ahí yo creo que arranqué mi proceso, porque primero que yo iba a la facultad y pensaba que Dios me va a ayudar, digo, cada cosa que yo me va a sacar 10. Yo en el colegio salía abanderada, o sea, siempre fui como excelente. El primer parcial que tuve en la facultad me saqué un 4 y yo ya tenía palabra profética de que era eso lo que tenía que estudiar. Entonces yo empecé como diciendo, bueno, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal que esto no está funcionando? Eso fue cuando yo tenía 18, apenas empecé la facu. Ese mismo año yo me pongo de novia con un chico que era muy bueno, muy, muy, muy bueno, pero inconverso. Y bueno, estuve un año y medio con él y todo ese año y medio fue como que estaba un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Pero porque obviamente es mucho más fácil que la otra persona te arrastre a vos arrastrar a una persona. Y justo Es ayer lo que hablábamos ayer con Sofía, es ex, imposible, casi exactamente. imposible, Es casi imposible. Esto es literal. como, me acuerdo que en un congreso de jóvenes habían hecho como la muestra en una silla y vos eras lo espiritual y estabas parado en una silla y es más fácil que te tire el que está de abajo. O sea, tirándote te va a arrastrar. O sea, Que siempre vos vas a salir vos levantar, perdiendo. que vos Que vos levantar levantar. el peso de la persona que Y está ahí. sí, y él era muy bueno. ¿Vieron ese dicho, bueno para nada? Bueno, así, tal cual. Él era muy bueno, pero nada, iba a la iglesia, pero iba por mí, no iba porque él quería. Entonces, al principio re bien, pero ya después como que eso empezó a ser como una carga. Porque obviamente uno va creciendo y va planeando como otras cosas, ¿no? Como casarte, como tener hijos, y darme cuenta que no tenía como un proyecto de vida en común. Que eso es fundamental, como que no estaban unidos nuestros propósitos, claramente. Pero yo en ese momento estaba muy enamorada y la verdad es que como que no lo veía. Y empecé como a dejar de orar, a dejar de buscar, y no me avergüenza decirlo porque sé que a muchos nos pasa y es como que Sí. cuando uno siente que Dios no le habla, como que en vez de seguir buscando, de seguir tratando, de resistir, no, es como que uno dice, ah, no, Dios no me quiere, la verdad, Dios me odia porque no me habla, eso yo me canso de escucharlo, yo soy líder, por eso sé de lo que buscan los jóvenes, lo que dicen los jóvenes, y me pasa mucho eso. Y yo también estuve en esa posición, yo creo que todos estuvimos en esa posición
de decir Dios no me escucha, Dios me odia, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué Dios me quitó a esta persona de mi camino? ¿Me Perdón. escuchás? Ah, Quise tocar ahí, di vuelta a la pantalla. Ok, continuamos. yo lo que tengo es tildado los comentarios, o sea, me quedaron, como que no tengo actualizado ni los comentarios, no importa. No Después importa porque los comentarios, las preguntas, acordate que van en la va parte al después final. y ahora la gente está todo oídos tuyas. Genial. Así que como que eso es algo que siempre me pasó y más a los 19, 20 años y era como que, no, Dios no me quiere. Yo lo que me pasaba era que nosotros somos 5 hermanos, yo soy justo la del medio, mis 2 hermanas más grandes y mis 2 hermanos más chicos, todos predicaban, todos, o sea, todos predican, hasta el día de hoy todos predican. Y yo como que no me veía predicando. Y empezó como en mí esa carga porque la gente también te carga y la gente no entiende que algunas veces daña con las cosas que te dice y te pone una carga más pesada de la que uno puede llevar. Entonces, nada, yo no encontraba mi lugar, no encontraba, yo decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque la verdad es que me siento como vacía, ¿no? Como que yo iba a la iglesia, me sentaba y nada, no recibía nada, cantaba, todo, seguía haciendo mi labor como líder de danza, pero no era como que yo sentía esas personas que lloraban en la presencia, como que nunca me había pasado eso. Y eso es porque yo reconozco que soy muy analítica, una persona que es muy, Muy le cuesta muy, recta, muy muy... recta, claro, como que, no sé si está Silvia Gaioli conectada, pero ella es una persona de fe 100%, ella vos le podés decir, no sé, vinieron 50.000 ángeles y me besaron la cara y ella te va a decir, amén, sí, Como pero vos y después, yo sería. Vos y yo claro, somos totalmente opuestas, sí, tal literalmente. cual. Y a mí me pasaba eso me jugó mucho en contra. Yo era una persona muy mal llevada y todo esto también fue parte de eso. Hubo un tiempo a los 19, 20, que no sé, Nancy, ¿te acordás que vos y yo no hablábamos? Que Sí. Benja y yo no hablábamos, éramos los 3 que quedábamos acá y ellos no, yo no les hablaba a ellos y ellos no me hablaban a mí porque yo sentía que ellos me querían manipular. O sea, que ellos al no querer a mi pareja, que me querían manipular, manejar la vida y no hay nada más feo que sentir así, que sentirte así. Ayer Sofía lo contaba y fue tal cual. Eh, bueno, después de estar así 1 año y medio en pareja, empecé ya como a alejarme feo, ya como ya estaba fuera completamente de la iglesia. Tuve una pelea Y muy fuerte. ibas, pero para, Iba, antes de entrar a eso, Jem, sí, te voy a preguntar, acabamos de superar los 500, increíble, con la cantidad de gente que está haciendo lives, pero gloria a Dios, quédense ahí porque el tema de hoy es muy fuerte. Y Jen, mientras vos hablabas, yo leía los comentarios de la gente poniendo, wow, me pasó lo mismo, mi novio me terminó quitando totalmente la iglesia, pero pude volver. Creo que a todos los jóvenes, las jóvenes, o si sos una persona divorciada o viuda o no tenés pareja, o quizás sí tenés y puedes ayudar a otros, entonces creo que el testimonio hoy te va a servir. Jen, te voy a preguntar, sí, se vos puede estás... llamar, puede llamarse novio, puede llamarse amigo, puede llamarse padre, madre, puede llamarse deporte, puede llamarse política, puede llamarse, el diablo se disfraza de cualquier cosa y eso es así. Y capaz, Jen, en tu caso fue tu novio que no, era inconverso, que ayer hablábamos de eso, que claramente no era de Dios y demás. Sin embargo, hay gente que no le pasa con el novio y quizás dice, mi mamá y mi papá son inconversos y yo estoy sola yendo a la iglesia. Y es el tema que a muchos jóvenes les pasa, que van solos a la iglesia y que su mamá y su papá le hacen la guerra y hasta le dicen, anda a bailar o salí con tus amigos, salí un rato de la iglesia, te están lavando la cabeza, hay gente que tiene sus amigos. ¿Y cuánta gente que hoy está conectada, Jen, que son cristianos, pero que todos sus amigos son inconversos? Todos, los de la facultad, los de tu trabajo, ¿Sabes quizás lo que? solo tu familia. Sí, yo quiero cerrar después con eso, voy a contar cómo es que llevo mi vida hoy, pero hay un dicho que dice, dime con quién andas y te Te diré diré quién quién eres. eres. Y esto es así, igual que burro del mismo pelaje se buscan Se para buscan para rascarse, esto rascarse. es así. Uh Uno -huh, tiene que hacer un clic en su vida y decir, no, esto no es lo que quiero, yo quiero uh vida -huh. del espíritu, yo quiero vida de oración. Entonces es relacionarse con gente que me va a llevar a A hacer eso, eso, no a gente que me reste, es gente que me sume. Me ibas a hacer totalmente. una pregunta, Sí, que yo te me iba a refui. preguntar, sí, no, no importa. Del lapso ese que vos dijiste, ¿cuánto estuviste de novia, Jen, Un año y con este medio. chico? 1 año y medio. Este el año y medio, vos
hablaste un poquito de cómo te fuiste alejando de Dios, ¿no? Número uno, Dios era tu prioridad en tu vida, criados todos en un hogar cristiano, ya nos conocen, ya están conociendo a parte de mi familia, criados en un hogar lleno de principios, valores, convicciones y demás. Sin embargo, lo primero que logró esta persona, tu novio en ese momento, fue alejarte de Dios. A tal punto que ibas a la iglesia porque papá te decía, quizás tenés que ir. Y los No, domingos porque capaz también ibas era y como una costumbre que uno tiene, ¿no? costumbre, El domingo me rutina, levanto y es rutina. como ir a la iglesia. Y yo lo veía como eso, porque en nuestro caso papá y mamá nunca nos obligaron a ir a la Claro, no, iglesia. nunca. No, Y a mí lo que me pasaba era que yo era líder. Entonces, al ser líder tenía esa carga. Siempre yo con una careta, porque yo estaba destruida por dentro. Y ahora voy a claro. entrar como profundizar en eso. Eso te iba a preguntar, como primero te alejó de Dios totalmente, vos acabas de contar que dejaste de orar y demás. Pero además de alejarte de Dios, estabas contando un poquito el hecho de que te alejaste de nosotros y que es verdad, ahora que lo recuerdo, Jen, esto no lo hablamos con Jenny desde que pasó. No, Y no, tal cual. es muy lindo, Jen, que puedas contar esto, porque sé que vas a ayudar a mucha gente. Pero creo, Jen, que también te alejó de tu familia, porque realmente te peleabas con Benja, conmigo, y como estás contando, eras mal llevada con respecto a tu carácter, como susceptible, si se puede decir. Pero además de eso, ¿qué más sentiste que esa persona te influenciaba negativamente en tu vida? Capaz esa persona, de hecho yo conocí a esa persona, no era una persona mala, para nada. Tenía principios de vida de una persona tipo que no conoce a Dios, pero bien, en sentido de buen tipo en sus estudios, trabajador, no era un vago, no era... ¿qué más? No sé, yo no recuerdo mucho, pero Jen, quiero que me cuentes un poquito eso y qué más allá de que era una buena persona, en el caso de Sofía, Ya ayer, está. era un tipo malo. Era un tipo malo. ¿Por qué? Porque te faltaba respeto y demás. Capaz esta persona, quiero que cuentes eso para que la gente que estuvo ayer entienda quizás en la relación Sí, de Sofía con la tuya esa diferencia. sí, esta persona conmigo era muy buena, o sea, si por algo yo me enamoré de él, él Claro. no es que cambió, que yo dije, ah, no, desde que nos pusimos de novio él cambió, él siempre fue de la misma manera, siempre, siempre fue respetuoso conmigo. Lo que fue irrespetuoso fue con las cosas de Dios y con mi familia. Yo me acuerdo que cada vez que iba a comer con él o lo que sea, siempre salía el tema de la religión, siempre salía, siempre. Eh, y él era católico, al principio no tanto, después ya como que parecía a propósito, pero él todo el tiempo me lo recalcaba, como yo soy católico, ¿entendés? O sea, soy católico. Claro. Nuestros hijos qué religión van a tener, bajo qué iglesia nos vamos a casar. Y yo Qué estaba tan fuerte. enamorada que yo me acuerdo que yo le decía, no nos casemos. O sea, no tengamos la bendición, o sea, yo estaba cegadísima, ¿no? Bajo Claro. un... Un yugo totalmente, sí. Sí, tal cual. Por eso entiendo también mucho a la gente que me dice no puedo cortar, pero pasa por una decisión. Y a Bueno, eso es lo eso, que... claro, eso es a lo que vamos después. Seguir contando eso, Sí, que la gente está atrapadísima, porque la gente es un poco chusma, igual que yo. Me encantan las historias, pero no las historias, sino los testimonios. Lo que Dios puede hacer de la nada y de la misma muerte espiritual, llevarte al nivel que estás hoy. Por eso quiero que cuentes un poquito más acerca de eso que estás contando. y bueno, nada, entonces era como eso, como que cada conversación que teníamos siempre terminaba en lo mismo. Y en mi caso yo lo que tengo es que mis papás son mis pastores, entonces cada vez que vos hablas de los pastores, estás hablando de mis papás. Y eso de que tus papás son chorros, tus papás se aprovechan de la fe de la gente, vos vivís de tal manera, te vas de vacaciones de tal manera, ¿cómo puede ser? Y estaba hablando de una persona que me quería, ¿entendés? Que me Y que quería. hablaba así de tus papás. Tal cual, y yo callaba, ¿no? Eso creo que me costó mucho perdonarme a mí misma y pedir perdón, obviamente, después, pero yo como que callaba, y ya como que era, ah, bueno, más de lo mismo, como que no cortaba, era como, bueno, más de lo mismo, siempre me dice lo mismo, y siempre como que él me decía, no, perdón, no quise decir eso, y yo siempre como que volvía. Pero te Eh, queda en el corazón, lamentablemente. Siempre era como, era una herida ya, era una herida. Ujú. Yo me acuerdo que, no sé si te acordás, Nan, pero yo lloraba mucho. Sí, Lloraba, mucho. no oraba, lloraba mucho. Llora, Eh, orar no. lloraba mucho. Yo me acostaba porque mis papás aún
aún ahí ellos siempre me dejaron hacer todo, o sea, era como que papá nunca me dijo, no, no podés esto, era como que yo le decía, papá, ¿puedo ir a merendar con él? Y él me decía que sí. Y papá y mamá estaban destruidos en ese momento porque yo ya era grande. Hay Claro, que momentos no, donde claro. claro, ¿Qué los te iban padres a pueden decir? influir, exacto. Ya eras Eh, adulta, tomabas tus sí, decisiones y creo que ellos esperaban también que te des cuenta sola, porque a veces con el consejo no salís a experimentar. Por lo tanto, siempre te va a quedar el consejo y capaz te quedan siempre como esas ganas de ujú, intentarlo y decir, y si sí funcionaba, yo creo que papá y mamá permitieron eso para que te des como la cabeza contra la pared y te enseñe más la sí, experiencia que tal el cual. consejo. Sí, tal cual, fue así. Así que nada, fue como eso, fue muy duro y ya me acuerdo que llegaba un momento donde yo lo veía y era llorar con él, volver a casa, seguir llorando y no tener en quién refugiarme, porque mis amigos de la iglesia, yo me había alejado mucho, tanto de mis amigos de ese momento del mundo, que eran los de la facultad o lo que sea, como también de mis amigos en la iglesia. Si bien no soy muy carismática o que tengo muchos amigos, siempre tuve como mi grupo. Claro. Y como que también la gente del otro lado se cansa de aconsejarte, porque era todo el tiempo yo decir algo y ellos que me digan, no, gente, tenés que dar cuenta, déjalo. Y yo sí, 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 me Y tengo que dar vos, claro. cuenta y después volvía. Entonces me empecé a quedar como muy sola. En mi familia, capaz que la que más me entendía era Sofi, pero Sofi vivía en Canning. Yo Y como Sofía, ¿por qué te vivía entendía? a 60 Porque kilómetros, a eso voy. Sofía pasó lo mismo que vos. Por eso creo Sí, que te tal cual. entendía. Ujú. Y Sofía me acuerdo que me decía, abrí los ojos, Jen, ella estaba creo que recién con Ezequiel, ella me decía, Jen, hay algo mejor, me dice, hay algo, siempre hay Claro. algo que te va a hacer reír, que te va a hacer feliz, que va a compartir tu estilo de vida. Yo en ese momento no me importaba, ¿entendés, Nan? Yo decía, no, yo no quiero otra cosa, yo quiero a él, o sea, lo quería a él. Estaba Y como ya punto. resegada, sí. Obsesionadísima. Hasta que llegó un momento que papá y mamá viajaban mucho, mucho, mucho. Yo me peleaba mucho con este chico, me peleaba mucho. O sea, un día Y bien, claro, 50 días mal, un día. Porque ya no compartíamos nada. Ya el último tiempo era como pelea, 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 pelea. claro. Eh, papá y mamá habían viajado, yo me acuerdo que lo había visto a este chico, y cuando papá y mamá vuelven, como que tengo mi primer pelea como de papá fuerte. Primero fue Eh, conmigo, no sé si te acordás. Primero fue con vos una noche antes, Fuerte, no, un día antes, que me un acuerdo día que, antes. voy a contar esto, pero me acuerdo que ese día peleamos full, o sea, yo le grité a Jenny en la cara porque no podía entender cómo no entendía y como que había, yo dije, Jenny vio el dolor de Sofía y es, por eso creo que hasta fue de Dios, Jen, que tu testimonio sea después del de ayer, porque creo que están las mismas personas conectadas. Y para los que no escucharon, ayer Sofía contó un testimonio de también de una relación que la llevó hasta la misma muerte y demás, le cuento a la gente que quizás no estuvo ayer. Y creo que es de Dios que Jenny esté hoy, porque yo recuerdo que le decía a Jenny, Jenny, ¿vos viste lo que pasó Sofía? ¿Querés terminar igual? Jenny, vos también creo que en un momento hasta no querías comer o no comías en el mismo horario que nosotros para no estar juntos, como familia o como hermanos, porque en realidad Ujú. mamá y papá en ese tiempo justo viajaban mucho a Bahía Blanca, viajaban mucho a países, Ecuador y demás. Pero yo le decía, Jenny, ¿qué querés terminar como Sofía? Que Sofía ya se había recuperado, pero todos llorábamos la situación de mi hermana mayor. Sí, Y le todos. decía, abrí los ojos. Y me acuerdo que te grité esa mañana y te fuiste enojada, diste un portazo y te fuiste a estudiar porque tenías que rendir. Y al otro día contá lo que pasó. Y bueno, ese día fue como el detonante. Yo creo que si un día toqué fondo fue ese día. Sí. Papá y mamá siempre obviamente me corrigieron, pero nunca como esa vez. Y me acuerdo que vino papá y bueno, se había enojado mucho porque yo decía en casa como que no estaba más con él y en realidad me seguía hablando, me seguía viendo y todo eso. Yo estaba muy rebelde, fue como una etapa media negra de mi vida. Eh, y me acuerdo que papá me dijo como que ya está, me dice, te Andate equivocaste, como... te Claro. equivocaste fuerte. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue, bueno, olvídate de la facultad. Me acuerdo que él me decía, chao, Oh. porque me dice, anda a trabajar. Me dice, yo te doy todo, acá en nuestra casa nunca nos faltó nada y vos nos faltás el respeto de esta manera. Y yo en ese momento, ¿no? Yo decía, me odian. O sea, Ah, yo decía, más odio todavía en vos ¿qué porque papá te saca de la facultad? Decía yo. Obviamente nunca lo Jen, hizo. para,
600 personas batiendo récord hoy. Ok, Bueno, seguí, perdón, estaba emocionada. Dale. y me acuerdo que papá me dijo, y olvídate de las nenas de danza, me Y dijo. ahí te mato. Y ahí, mirá, estoy como quebrada, quiero llorar porque me acuerdo de ese Tranquila, Jen, momento si vos querés llorar o lo que y me sientas, acuerdo... la gente te va a apoyar y están todos No, no, pero escuchándote. porque me acuerdo, y eso fue lo más duro. Lo más duro que no me importaba a mí la facultad, ya fue, yo decía, no importa, pero el grupo de danza yo lo inicié desde que eran 8 nenas. Imagínate, en ese momento ya eran como 7 años, 6 años que ya era líder y que te saquen algo que vos creaste, que vos hiciste, Construiste. que yo hice, a ver, Nan, no sé si te acordás, pero yo me pasaba todo el sábado en la iglesia, todo el sábado era dedicado a las nenas de Y danza. era tu día libre. Y era mi día Era tu día libre. libre. Entonces era Totalmente. como que yo no, eso fue como un golpe bajísimo. Bajísimo, pero durísimo, durísimo. Y me acuerdo Y que, aclaro algo, porque papá te dijo, olvídate de la facultad, si querés pagarte la facultad, anda a trabajar, porque sí, te quitaron todos los privilegios, recuerdo. Y si a mí nadie, me decían, cuando yo estaba en la universidad, si a mí me decían, papá, te quito la universidad, iba a estar recontenta, porque a mí mucho estudiar no me gusta. Me apasiona algunas cosas estudiar, pero no soy de que me encante ir a la facultad, y aclaro que Jenny sí. Jenny, la facultad es todo, y quiero que después hagamos otro live para que incentive a todos los chicos, porque ella tiene un léxico con respecto al estudiar y todo eso, y lo admiro en Jenny, es una persona que básicamente ama estudiar y que papá le haya dicho esas dos cosas, te quito la universidad y te quito a las nenas de danza, era como un balde de agua. yo Si a creo mí que me no, dicen eso, yo creo que no me sacó el teléfono. Si bien yo trabajo para mi papá, no me sacó el teléfono porque me quería mucho, porque si no también me hubiese sacado el teléfono, la ropa, todo. todo, como casos que Sí. conocemos. Ok, ok. Pero me acuerdo que yo llegué a mi casa y me vine a dormir directa a llorar y mi mamá estaba destruida. Mi mamá Ah. lloraba y yo creo que no hay nada más feo que ver a un padre o una madre sufrir por vos, ¿entendés? Por tu culpa. Y me acuerdo que ese día yo agarré todas mis cosas, las puse en una valijita y ya me iba a ir. Yo como que ese día dije, me voy de casa. Y me acuerdo que vino mamá y yo a la mamá le tengo como un respeto único porque con mi papá es como que discutimos ya de por sí por los Porque caracteres que tienen el mismo tenemos. carácter. Claro, entonces es como que con mi papá nos podemos matar y a los 2 segundos estamos abrazados, ¿entendés? O sea, eso es como algo normal. Pero con mamá no. Mamá es como esas personas que te marcan cuando hablan. Ella es todo amor, pero cuando te dice te corrige, te corrige. Y me dijo, si vos te pensás que te vas a ir, estás muy equivocada, me dice. Te vas a ir con Sofi. Y yo digo, bueno, está bien, a Por lo menos nada, te me digo, voy de a acá, estar acá, dijiste. Claro. mal. Y me acuerdo que me fui a lo de Sofía, Con tu valijita, con mi valijita. despachada de la casa, desheredada. Nunca conté esto, ni siquiera cuando me tocó predicar, que también conté mi testimonio, nunca conté esto porque es algo muy fuerte y Y que quizás algunos no entiendan, por eso también te que sentís muchos no, vulnerable, quizás. exacto, pero sabes que Nano, hoy lloraba y yo le pedía al Señor, decía, ¿hasta dónde tengo que contar? O sea, ¿qué cosas tengo que contar? Estás impactando a mucha gente, Jen. Yo que estoy... No leas los comentarios porque te vas a No, es que no los desconcentrar. puedo leer porque están tildados, pero el Sí. Señor como que decía, contá la verdad. O sea, lo que te pasó, porque lo que te pasa a vos es lo que le pasa Lo a que la le está mayoría, pasando a la gente. exacto, es lo que le está pasando a la mayoría de la gente de mi edad, un poco más chico. Hoy la rebeldía arranca desde mucho más chico porque la sociedad A está los así, está 12, avanzada. sí, A los 12, sí. 13, 14 ya arrancan, pero bueno, en mi caso, que vengo de la generación pasada, Mm. me pasó ahí. Y me acuerdo que Sofía me agarraba y me decía, Jenny, me dice, ¿viste cómo es Sofía? Sofía es una persona que ella te banca siempre en todo. Vos le decís, Sofi, no sé, me quiero ir a Jujuy a hacer un viaje misionero 7 años y ella te va a decir, dale, Sí, anda. yo te apoyo. De las hermanas es como la más pata, ¿viste? Como la más copada La en que más eso. apoya siempre, sí. Pero Sofía me decía, Jenny, sos tonta, perdón, pero me decía No, eso. decilo, tranquila, Abrí los tranquila. ojos, me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, ay, Sofía, ¿no ves que me odian? Le decía yo, ¿no ves que Nadia no me hablaba? Nan era como, Nadia siempre fue como espiritual al 100%, y más cuando era más chica.
No sé si te Era acordás. más religiosa yo, ¿te acordás? Nadie era ¿Qué más, le más- decimos acá? Yo era como, ¿te pero, equivocaste? ¡Se equivocó! ¡No! Hoy en día tengo y amor y aparte, misericordia. es verdad. Y Benja ¡Qué era más mal! chico, Benja era muy chico en ese momento, entonces no tenemos la relación que tal vez tenemos ahora, que ya estamos como que somos jóvenes grandes, y yo estaba partida, yo estaba destruida. Me acuerdo que lo de la facultad fue duro, las nenas de danza, el buscar otra persona que me reemplace, que gracias a Dios la encontré y llegó el grupo como yo siempre lo quise. Pero después de 7 días de terapia con Sofía, porque pobre, la verdad que la afecté psicológicamente, imagínate 7 días diciéndole, discutiéndole, y yo que no, yo tengo la razón, le decía. Y me acuerdo que un sábado, como que me levanté y dije, no, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? O sea, flashé, ¿viste? Cuando decís me equivoqué, flashé, es como que, nada, hice cualquiera. Flashé mal, y me acuerdo que llamé a papá, porque con mamá es como que me daba hasta Vergüenza, como... sí, Sí. porque una madre es como tu madre, ¿entendés? Ah, Tu qué mamá, dicho. pero... Sí, Tu una papá es madre como es tu que, madre. Pero es pero como me tu refiero a amiga, que como te tu parió, todo. ¿entendés? Las Te madres cambió los pañales, te claro. conocen con una mirada, a diferencia de tu papá que es más como El que papá. se ríe con vos, el que Sí, está... sí, sí, tal Literal. cual. Y me acuerdo que llamé a papá y papá me dijo, bueno, yo te voy a buscar y venimos. Y Y ese, hablamos. no saben lo incómodo que fue, chicos. Yo les cuento que fue incomodísimo ese viaje, que era casi de 1 hora hasta mi casa. Y yo lloraba, porque la verdad es que yo lloraba. Fue como, y a todo esto, el chico con el que yo estaba no me habló. Esa semana él no me habló. Toda la semana que yo estuve en lo de Sofía no me habló. Fue como que imagínate, me había dejado a mi familia, no me había dejado, pero sino que estaba lejos de mi familia, Claro. lejos de la persona por la cual había dejado todo, sin nada, porque no tenía estudio, no tenía trabajo, no tenía nada espiritualmente, yo estaba en cero tocando fondo. Eh, Literal, ese fue como el punto de quiebre de mi vida. Y volví, me acuerdo que papá me dijo, eh, me había preguntado si yo realmente quería estar acá en casa y que bueno, que nada, que él me recibía y que estaba todo bien, que yo siempre voy a ser su hija. Y mamá y papá siempre me recibieron como con mucho amor. Si hay algo que admiro fue eso, que ellos no me juzgaron, no es que yo llegué acá y me retaron de nuevo, era como que se dieron cuenta que algo en mí había cambiado. Y a partir de ahí empecé con ataques de pánico, no sé si te acordás, Nan. Yo volví Sí. a la facultad, después de todo eso papá nunca me había dado de baja de la facultad. Pero te la Volví a la... creíste, porque ¿Te no la fuiste como creíste? por 2 semanas. No Sí. fui por 2 semanas, y empecé con ataques de pánico fuertes, Una fuertes, pregunta, fuertes. Jen. Sí, En ese, vos decís que desde que explotó todo en casa, que yo lo recuerdo patente, que desde que te fuiste de casa o te echaron, o no sé muy bien, pero que agarraste tu bolsito y te fuiste a lo de Sofi, que vos decís que este chico no te habló, que fue el causante de tu desierto, el detonante de tu proceso, que no le echamos la culpa porque después vamos a hablar del perdón y de que lo bendecimos donde sea que esté, pero vamos por partes. Vos en ese momento, porque los sentimientos son sentimientos y hay que entender que una cosa es la voluntad de Dios, que claramente para Jenny no era esa persona y la voluntad de Dios estaba muy lejos de ahí, pero otra cosa es el alma. Y somos de carne y ujú. hueso y sentimos, tenemos sensaciones, emociones, sentimientos y está el corazón de por medio. En ese tiempo que dejaste la universidad, que explotó todo, que vos decís que él no te hablaba más, ¿sentías todavía algo? ¿Qué pasaba en el área de tu corazón en ese momento? ¿O te pesaba más el hecho de, no, no, estoy lejos de mi familia? ¿Cómo era? Hasta ese sábado que yo llamé a papá y papá me fue a buscar, hasta ese sábado era como que algo en mí seguía como esperando que la otra persona me llame y me diga, Voy no, a Jen, cambiar. si es lo que vos necesitabas, que yo vaya a la iglesia, que yo sirva, lo voy a hacer. Y doy fe que lo intentó, o sea, pobre, él yo sé que estuvo muy frustrado porque él lo intentó, no de la manera capaz que lo tendría que haber hecho, pero lo había intentado, se cansó rápido. Pero cuando yo volví a casa, desde que yo pisé acá, fue como que me dolió, obviamente, pero yo estaba determinada a terminar. O sea, Para determinada a cortar siempre. esa relación. Eh,
Y así fue. O sea, ese sábado corté todo, 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 todo. Y fue como él lo tomó bien, o sea, no es que me dijo, no, volvamos, por favor, te amo. No, Claro, yo creo que también estaba suplicándote, como, no. yo creo que era como el propósito, era como que tenía que haber pasado todo eso para yo darme cuenta, primero que me abandonó cuando más lo necesitaba. O sea, vos imagínate, te vas de tu casa, la mujer tiene eso, que es más como romántica, es como más de dar todo por amor. Eh, La más Conozco muchos casos, sentimental. mucho más sentimental, como más de dejar cosas por el marido, por el novio. El hombre es como más despistado en eso. Debe haber hombres así, pero la mujer es como si tengo que ir caminando o me tengo que tomar 5 colectivos, lo hago. Pues la mujer es así, somos así, Sí, somos entregadas, así. mucho más entregadas al amor. Sí. Y bueno, y en ese proceso como de soltar, de perdonar, empecé con ataques de pánico fuerte, fuerte, fuerte. Me acuerdo que había llegado un momento donde no podía ir, yo iba en ese momento en subte, ¿cómo se dice? Metro, En en metro, el metro. en el metro para ir a la capital y no podía. No sé si te acordás que yo llamaba a casa diciendo me voy a desmayar y era como que todo el tiempo la sensación de que me iba a desmayar y había empezado como en mí el espíritu de temor a morirme, porque claro, yo viajaba sola, yo me imaginaba, acá en Argentina pasan cosas muy locas con las mujeres y en ese momento yo Jen, iba de, ¿no? Sí. hay una pregunta que es la única que leí que pienso responder porque ahora pronto abrimos la sección de preguntas y Jen dijo que le iba a contar rápido, pero la verdad que está atrapante, Jen, está atrapante tu historia. Pero después vamos a abrir el sector de preguntas y vamos a dedicarle el tiempo que sea a responder. Pero leí una que creo que es interesante para este momento antes de que sigas avanzando a ver de cómo saliste. Te preguntan, ¿cómo te trataban los hermanos de la iglesia en ese proceso? Creo que es una pregunta muy fuerte. Eh, yo sé que me criticaban mucho por atrás, mucho. La gente tiene eso de hablar muy por atrás y no ir de frente. Juzgar, Principalmente la señalar. gente de la iglesia. La gente de la iglesia tiene como eso todavía, esa pequeña zorra que tiene que todavía sanar. ¿Qué es eso? El hablar por detrás. Ujú. Por lo menos en mi lado yo siempre me sentí muy contenida, pero la gente nunca me juzgó. No es que yo entraba a la iglesia y la gente me miraba. Eso, gracias a No, Dios, yo claro. creo que es una cualidad de nuestra iglesia, de CCNI, que es así. Lo contó ayer Sofi y es tal cual. La gente, somos como una gran familia y eso es verdad. Se salí de familia. Y se ve en esos momentos. Por lo menos en ese lado a mí no me juzgaron y tampoco a mí era que me importara mucho. Capaz que porque yo no me daba cuenta, capaz que me estaban resacando mano, así, pero Claro. a mí no mucho no me importaba porque yo era lo que yo quería hacer en ese momento. Así que seguramente que sí, pero no me afectaba, no era que me importaba lo que opina un hermano de la iglesia. Era como, imagínense, no me importaba lo que decía mi mamá y mi papá, mucho menos lo que diga un líder. Estabas bloqueada Yo estaba totalmente. cegada, sí, tal cual. No Y, sé, y con respecto a los ataques de pánico, sí, hablás, Jen, del día que llegó la llamada de tienen a su hija desmayada en la parada del colectivo. ¿Te acordás? sí. Contá eso Eso que es eso impactante. fue casi al principio. Yo en ese momento recién estaba cortando con el chico este. Y me acuerdo que un día estaba en la parada del colectivo. Así normal, era invierno y empecé a tener mucho calor. Me empezó a transpirar mucho el cuerpo, mucho, mucho. Me empezó a transpirar frío. Yo me he desmayado muchas veces y ese, no sé si alguno se desmayó, sabe la sensación que hablo, pero esta fue extraña. Me había empezado como a transpirar el cuerpo y de repente, nada, estaba así, se me puso la vista en negro y cuando me levanto, estaba rodeada de gente En un preguntándome hospital. cómo estaba, cómo me sentía. eh, un hombre que yo no conocía tocándome la mano y diciéndome todo va a estar bien, que yo creo que fue como un ángel que Dios me puso. Amén. Les digo porque los que viven en Argentina saben que está muy heavy la cosa con las mujeres y vos imagínate Y con esto desmayarte también. Y con eso también. tal cual. Yo estaba completamente vulnerable, desmayada, lejos de mi casa, sola en una parada de colectivo que no había nadie Con que yo gente conocía. y te podrían haber robado el celular, la cartera, te podrían haber Exacto, llevado en un auto, lo que sea. Y no exacto. pasó. Voy a bajar a Andy. Sí. Y, y nada, y me acuerdo que me empecé a sentir mejor, me habían sentado, justo había como una remisería atrás, y yo estaba sentada ahí, y me volvió a pasar lo mismo.
Me acuerdo que, bueno, antes de eso llamaron a papá, todo, y me desmayé y me levanté en una clínica que estaba acá a 20 minutos. Me hicieron todos los estudios, lo que tuve fue un síncope vasovagal, que es que como que el corazón no le da la suficiente sangre al cerebro para funcionar, entonces te desmayás por un periodo un poco más largo que un desmayo normal, con pérdida de conocimiento, que es lo que me había pasado a mí. Qué fuerte. Sí, y ahí arranqué como con ataques de pánico, y más que después de haberme pasado eso, era como que yo tenía miedo que me pase estando completamente sola, porque eso me había pasado entre todos cerca de casa, cerca de papá, cerca de cualquiera que me podía socorrer. Pero estuve así, ¿cuánto habré estado? Así un año. Fue como mi primer año así fuerte, pero me acuerdo que una vez el apóstol, que es mi papá, estaba predicando y dijo que hoy todo ataque de pánico se iba a ir. Y nunca me pasó como yo les contaba antes, siempre fui como de dudar esas cosas, ¿viste? Como, ¿será? O sea, ¿será que lo puede hacer conmigo? Pues yo he visto tantos milagros a lo largo de mi vida, he visto muchos milagros, pero digo, ¿conmigo? Es como, ¿será que conmigo? Claro. Y pasé, Fuerte. y me acuerdo que pasé, el apóstol hizo una oración para repetir, yo la repetí y nunca más. Wow. Nunca más tuve un ataque de pánico, nunca más, Nambo, ¿sabes lo que es? Nunca más, o sea, nunca más, y esto fue en febrero del año pasado, nunca más, chicos, la verdad que es increíble, porque hoy, en el siglo en el que vivimos, la gente, no sé, 9 de cada 10 sufren de ataques de pánico, pero Sí. Dios lo puede hacer, o sea, si lo hizo conmigo, que yo dudaba, imagínense con ustedes, es cuestión de determinarse, decir, Señor, hoy se me va todo ataque de pánico, todo miedo, todo temor, todo lo que me hace no estar enfocado, porque es horrible el ataque de pánico, el que lo vive en serio es horrible. Te transpiran las Wow. manos, te baja la presión, tenés miedo a morirte, es muy feo, es feo. Pero bueno, después de, sí, Sí. No, te iba a preguntar que después de eso, que fue tu proceso, digamos, el que más te alejó de todo y el que más te secó espiritualmente, y no solo espiritualmente, sino en todo, en en todas las todo. áreas. Y creo que es importante que toquemos este tema porque el tema de hoy es cómo superar tu proceso o cómo terminar tu proceso, porque hay mucha gente ya que está conectada que está en un mismo proceso, sea de esta índole o sea de cualquier otra cosa, pero que el proceso, yo sé que Dios lo permite para trabajar con nuestro carácter, para trabajar con nuestra vida, para que aprendamos a veces a los golpes que es necesario, pero hay veces ya en que los procesos se hacen más largos de la cuenta Pero es por la culpa porque de uno por mismo. la culpa nuestra. Entonces, Jen, desde que vos Exacto. tomaste la decisión, perdonaste y te olvidaste de eso y decidiste empezar algo nuevo, ¿qué hizo Dios en tu vida o cómo saliste o cómo avanzaste después de toda esa crisis? Sí, el año pasado, ya vamos a ser como más específicos, el año pasado como que empecé a buscar tal vez un poco más. Siempre como que me costó mucho el encerrarme en mi cuarto, el orar, el poner adoración, siempre me costó mucho, mucho, mucho. Es como que siempre me admiraba a Nadia y a Benja que se pasaban horas y horas en la habitación llorando y yo no, viste, Y yo vos como que decías, esas ¿qué cosas. sienten? ¿Por qué lloran? Claro, llorar, yo es algo que siempre le pido a Dios que últimamente lo cambié mucho, es el llorar en la presencia, porque a mí no me pasaba, yo decía, ¿cómo puede ser eso? O sea, es algo como ilógico para mí. Claro. Y en septiembre del año pasado, ya vamos a esa parte, Nan. Sí, 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 sí. ¿Cómo saliste? ¿Qué Dios hizo Eh, en tu vida? Exacto. bueno, desde marzo, que fue que Dios me sanó de los ataques de pánico, hasta septiembre, empecé como a hacer como una sanidad interior. Empecé a perdonar porque todo esto que había pasado con este chico me había afectado mucho y un montón de cosas que yo hice, que cómo afecté a mi familia, cómo afecté a mis amigos, cómo afecté mi propósito, mi ministerio, cómo afecté mi estudio. Empecé como ese proceso de sanación, Mm. de perdonarme a mí misma porque me equivoqué mucho. La verdad es que esos 2 años me aparté mucho, estaba como muy rebelde, hice un montón de cosas que obviamente me arrepiento, pero ya está. Pero el reconocerlo, ¿entendés? El decir, no, esto lo hice mal, no lo hago nunca más. Claro.
Y Cambiar, no solo te pido perdón, no Señor, solo sino me decirlo, arrepiento y cambio total. tal cual. Y perdoné y así también pedí perdón a mi familia, a la gente que había lastimado, porque claro, mientras yo sufría, sufría todo el mundo, sufría mi familia, sufrían las nenas de danza. Yo me acuerdo que en ese momento el grupo de danza se había venido como medio a pique también, porque siempre yo fui esas personas que están muy, muy encima del grupo, entonces era como que se estaba viniendo todo abajo, o sea, todo lo que había construido, y después de perdonar empecé como a buscar. Me acuerdo que en septiembre del año pasado, yo cumplo años en septiembre, El estábamos 7 en si le una, quieren el regalar 7, algo, el 7. el 7 de septiembre, bueno, el 6 había una reunión de jóvenes, pues nosotros teníamos, mi cumpleaños caía un sábado y esto era un viernes, y un domingo antes, Gaby, que es la pastora de jóvenes, Que está conectada. que está conectada, ella me dijo, el viernes vas a predicar, pero Gaby es esa persona que como que ella es así, ¿viste? No, el Te viernes lo dice predicás, me así, dice. claro. Y yo, chicos, yo nunca me paré delante de una plataforma, para mí Nunca eso era agarraste de un mis hermanos, micrófono. nunca nada. Yo, el que me conoce, aún estando en mi mejor momento, me da pánico escénico el hablar con un micrófono, ya saben, a mí no me gusta. El estar así me encanta, el hablar, el contestar por mensaje. Pero bueno, yo creo que era algo como más de miedo mío, ¿entendés? Hoy si me dicen mañana predicás no tengo ningún problema, lo hago y con gusto. Y justo estaba predicando mi mamá, la pastora, y ella dijo como que, resumido, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, toma una determinación y firme para adelante. Y me acuerdo que me levanté de la silla y Gaby debe estar ahí, lo sabe, y le dije, el viernes predico. Y ella, Wow. y me dijo, wow, amén. Y Gaby lloraba, que es la pastora con su marido, con César, los dos Qué son joven, pastores y sí. ellos lloraban. Y siempre fui como muy temerosa, igual aún con las cosas de Dios. Es como que a mí, yo estando en Aún ese dentro de momento, tu rebeldía, eras sí, temerosa nunca, de Dios. nunca me iba a parar delante de una plataforma a predicar y decirte, el Señor te ama, porque siempre me criaron dentro de ser educada con esas cosas, de ser respetuosa. Claro. Siempre fui como muy respetuosa de eso. Y esa semana como que yo decía, bueno, Señor, algo tengo que hablar, pero yo no puedo hablar algo que yo no vi, que yo no siento, que no puedo pararme y decir, no, sí, porque vas a tener un encuentro sobrenatural y yo nunca lo tuve. Nunca lo había tenido, nunca, 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 nunca. Me acuerdo que eso fue un domingo, el lunes había orado todo el día, pero no había pasado nada. El Señor ya como que me había empezado a mostrar de qué tenía que predicar, que prediqué de Moisés, de los 40 años en el desierto. Yo creo que nunca me voy a olvidar de ese mensaje porque lo practiqué como 800.000 veces por la duda. Claro. Pero yo no entendía que aún ese lunes el Señor ya me estaba como preparando, diciendo, es esto en realidad lo que estás viviendo y a dónde vas a llegar. Y un martes me acuerdo que había puesto un pad en la tele, Un pad es un instrumental. un Sin instrumental, letra, una así, adoración sin letra. que era solamente una guitarra, y yo empecé a orar y yo como que de mis entrañas clamaban. Nunca me había pasado así, nunca. Siempre era como, bueno, Señor, si tú quieres, y bueno, Una y si es como oración que, repetitiva, no, tipo era el como, Padre Nuestro, pero con otras palabras, claro. no, tal cual. Y ese día fue como, hoy no me voy hasta tener un encuentro contigo. Yo le decía así al Señor, hoy no me voy de acá, aún si me tengo que quedar hasta las 3 de la mañana, me voy a quedar. Y empecé a orar, me acuerdo que había empezado como a hablar en lenguas, todo, y de la nada empecé como a llorar. Y en eso que estoy llorando, me acuerdo que había empezado como arrodillada y después terminé completamente Acostada, acostada. O sea, yo llorando, estaba tirada en el piso. nunca, no sé, no puedo ver los comentarios, pero yo les digo a todos, chicos, nunca me había pasado así. Nunca, 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 nunca. Siempre me caía en la iglesia, todas esas cosas, pero nunca de llorar tan desconsoladamente. Desde lo más profundo de tu corazón. Pero era como un llanto que nunca había experimentado, nunca. Y en eso que estoy tirada, tengo una visión. Eso es increíble porque yo siempre soy mucho de soñar y soy mucho de ver, pero soy mucho de ver cuando hay un profeta suelta. Sí, tengo una pregunta, Jen, antes Sí, de que arranques a contar tu experiencia natural, sobrenatural, que sí creemos en lo sobrenatural y creo que la mayoría de la gente que está acá creen. Lo sobrenatural pasa tanto en el lado malo como en el lado bueno.
Y no puede ser que hay gente que crea en Actividad Paranormal 4 y no crean que Dios también se puede mover sobrenaturalmente. Nosotros lo hemos experimentado. Pero Jen, antes de que vayas ya a la parte final, ¿qué te pasaba o qué pensabas cuando veías a Sofía en la plataforma predicando y todo el mundo aplaudiendo, a Vicky enseñando la palabra, ministrando a la gente, bendiciendo a la gente, todo el mundo aplaudiendo, a mí cantando sin vergüenza, saltando en la plataforma como una loca, como soy siempre, y también como una loca con el micrófono y bendiciendo gente, y Benja, aún el más chico de la familia, también. ¿Qué te pasaba a vos que decías, eras como la desencajada? Como la oveja negra, yo siempre me vi ¿Cómo como te la oveja sentías? negra de la familia. ¿Qué sentías? Al principio como enojada conmigo misma por no poder hacerlo. Eh, Era como que yo no podía creer que Nadia era más chica que yo, que Benja era más chico que yo, y ya tenían como una plataforma hecha, cosa que a mí no me pasaba. Y yo decía, ¿cómo puede ser? A ver, somos todos hijos de Omar Gamarra, o sea, no es que no puede ser, o sea, dale, señor, por favor. Y al Claro. principio me costó mucho entenderlo, hasta que después de que terminó mi proceso entendí que, que uno no se tiene que encasillar en los 5 ministerios. Que no Claro. siempre tu propósito es pararte detrás de un púlpito y predicar. No siempre Ujú. tu propósito va a ser el de ser una persona visible. Me costó mucho entenderlo, Nan, mucho, mucho, mucho entenderlo. Hoy sé que mi propósito es otro, que desde la política, desde donde me voy a dedicar, es llevar el nombre de Jesús a esos lugares donde el Otra cristiano gente no capaz llega. poca gente tuvo acceso de nuestra rama, pero me costó entenderlo. Me costó porque yo decía, ¿cómo puede ser que no? O sea, que no, que no. Aparte me daba pánico, no es que yo les digo que no lo hacía porque no tenía ganas. O ustedes saben, ¿no? Vos acordate cuando me dan un micrófono, yo no sé qué decir. Es No, como, no te hola, nublás, claro. me nublo Era. y bajo de la plataforma y es como que me fluye. Yo profetizo, oro, Pero ministro, con hago un micrófono en liberación. plataforma era como, yo no soy pastora, No, ¿qué hago no, no, no. acá? Como, Tal claro. cual. Pero cuando era más chica, sí, como que no entendía cómo puede ser que, que todos mis hermanos Contalo de tengan las ese nivel. palabras proféticas, Jen, que a todos menos. Ah, me Eso había va a olvidado interesar de mucho. eso. Sí, contalo. En ese año, o sea, desde que yo corto la relación y empecé como ya este proceso que yo les contaba de sanación, empecé como a buscar un poco más y a pedirle al Señor un poco más de dirección en mi vida. Y me acuerdo que nuestra iglesia siempre ha traído ministerios de afuera, y me acuerdo que venía siempre y nos hacían pasar a toda la familia, nosotros somos 7, imagínense, pasábamos 7 y empezaba. Me acuerdo, les voy a contar algo de Michael, Jack Michael Soriano. Había venido Michael la primera vez, creo que fue la segunda vez, Nadia recién estaba como poniéndose de novia, y Michael empezó por papá, empezó, pues yo estaba justo última en toda la hilerita. Y empezó, le soltó palabra a Nadia. Es la foto, Nan, que vos estás llorando con un Llorando, saquito que mucha gente rojo. me dice, ¿por qué Bueno, llorabas en esa foto? Hoy Michael es mi esposo, qué loco. le profetizó a Benja, Sofía, a Nadia, a Ezequiel, a Johnny. Y cuando llega a mí, yo decía, amén, hoy el Señor me va a hablar porque no le queda otra. O sea, no es que no le queda otra, soy yo. Y Michael me tocó y me dijo, Dios te bendiga y te use enormemente. Yo me acuerdo que abrí los ojos automáticamente y yo dije, no puede ser, Ya está, hoy no me puede voy. ser, Hoy chao. no puede ser. Yo Y no me puedo pasó creerlo. así todo ese año y medio, o sea, desde el año antepasado hasta el año pasado, fue como eso, o sea, a todos, encima era, o venía alguien y empezaba, bueno, Nadia, y a Nadia era como la fija que le daban palabras, o sea, no, si venía un profeta, a Nadia se la daban, a Nadia le No. Benja. Y yo decía, amén, y yo me acercaba, viste, A ver al si te daban predicador, una palabra a vos. y no me daban nada, O sea que te ibas nada de nada. frustrada. Te ibas Y ya frustrada. como que eso yo decía, ¿cómo puede ser? Porque yo creo en un Dios que habla. Y lo veía como moverse siempre alrededor mío, pero no en mí. Y eso era como lo difícil de llevar, ¿viste? Como decir, ¿qué onda? ¿Estoy haciendo bien las cosas, Señor? Por lo menos decime si lo que estudio está bien. No sé, como que Claro, estabas hasta confundida con tal todo. cual, como diciendo, tomé una buena decisión, no la tomé, estoy bien encaminada, ¿qué onda? Yo decía como que no puede ser. Y nada, fue hasta ahí hasta ese 3 de septiembre,
que tuve en mi experiencia sobrenatural, que yo creo que de ahí cambió mi vida completamente. ¿Qué pasó esa noche que Dios te encontró por primera vez así, genuinamente, realmente, luego de tu proceso de rebeldía, de loquera, de lo como lo quieran llamar? Y lo hablo libremente, Jen, porque toda la gente está poniendo me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. Así que, Jen, habla con libertad, porque tu lenguaje y tu humildad y abrir tu corazón y desnudarlo así está bendiciendo a muchísima gente. Así que contanos qué pasó ese día y qué cosa sobrenatural te aconteció. Sí, bueno, primero decir que está bueno todo esto que estamos hablando, porque no son temas que se tocan. Eso es lo Son que pocos decía, los que exacto. se animan a contar su testimonio. Muchos cuentan como Real, cosas exacto. superficiales, pero no algo tan profundo, y eso creo que es lo que la gente siente y se siente Ujú, identificada por eso. Bueno, volviendo, me acuerdo que ese día era como, yo ya me había levantado como especial, ujú. eh, y ya como que mi espíritu me decía de orar. Nunca me había pasado, a mí nunca me pasaban esas cosas. Era como más Ujú. de escucharlo de otras personas, pero no algo mío, que yo lo sienta. Y me encerré en mi cuarto, puse ese instrumental, Instrumental. y en eso que estoy orando y que empecé a llorar y que me acuerdo que yo ya estaba tirada en el suelo, llorando, 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 tengo una visión. Y como te contaba antes, yo soy de esas personas que ven mucho en sueños, que veo mucho si está el manto profético soltado, pero no de verlo porque yo lo haya creado. Y en esa visión que tengo, yo estaba tirada tal cual como estaba en mi habitación, pero mi cara daba como a un río, como que yo podía ver mi reflejo en ese río. Y venía un ángel, yo estaba llorando, yo lloraba y mis lágrimas caían en ese río. Wow. Y venía un ángel y ese ángel tomaba de ese agua de río, de mis lágrimas, y me las daba de beber. Y me dijo, hoy se termina tu proceso. Y yo me acuerdo que eso fue todo lo que me dijo el ángel. Desde ahí tuve muchas más experiencias con mi ángel, pero yo creo que habrán pasado unas 2 horas y media que yo estuve Wow. llorando. Qué fuerte. Eh, sí, y no podía parar de llorar. Me acuerdo que cuando vuelvo y estoy en mi cuarto, yo quería cerrar los ojos y quería seguir estando ahí porque fue una Wow. experiencia tan linda, que no muchas veces uno tiene la oportunidad de ver. Y me acuerdo que yo llorando le mandaba audios a Gaby, te mandé audio a vos, le mandé audio a todo Sí. el Yo mundo con el que... recuerdo, tal cual. Y vos Recuerdo. llorabas conmigo. Yo creo que fue algo como que esperaste mucho también el que yo esté así bien. Eh, pero más lindo es ver el después, ¿no? O sea, en lo que me convertí después. Y eso fue un martes y ahí fue como que había empezado de nuevo. Y hoy te lo decía, Nan, fue como que ese martes yo empecé a tener esa paz. ¿Viste esa paz que sobrepasa todas las cosas? Que yo siempre lo había escuchado, esa paz que el Señor Que solo te te lo decía en el da, que lo versículo. decían, pero real. Yo me sentía tan llena, tan completa, o sea, nunca me había pasado yo decía, no me hace falta más nada, o sea, era como que, No me ya importa está, si me yo quitan decía, la carrera, mi yo familia, lo que dije, sea, ya está, tengo todo, ya, claro. tal cual, yo dije como que ya está, y empecé a sentirme así. El viernes había predicado antes de cumplir años y conté mi testimonio, o sea, yo había orado para decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hablar? Y ella me había hablado de qué personaje bíblico hablar, pero no como de qué. Claro. Y conté mi testimonio. No lo conté así como hoy tienen ustedes la oportunidad de De escucharlo, escucharte. porque hoy Wow. el Señor también me había hablado y me dijo que sea 100% sincera. Eh, Así que por eso abrí mi corazón y nunca lo conté, sí lo he contado a gente de manera más íntima, pero no así de contarlo en público. Y no me avergüenzo porque sé que el Dios que servimos y hoy es real en mí, transforma, cambia. Amén. Total. Y, y bueno, y fue así conmigo. O sea, si fue así conmigo, puede ser así con todos los que están ahí. Si vos te sentís la peor persona del mundo, yo te digo que existe un Dios que te levanta aún desde lo más profundo y te lleva de la mano, o sea, literal, de la Amén. mano a tu propósito, a estar bien, a estar feliz. Y también, hoy hablábamos, Nani, y aclarar eso de que uno siempre está esperando que Dios te hable
como yo lo hacía, como el esperar audiblemente, ¿no? El que Dios te hable y te diga, Jenny Gamarra, DNI, tanto, tanto. O sea, es como que uno siempre pone como una demanda altísima. Sí. Pero en realidad hoy hablaba con Nani y decíamos, en realidad Dios te habla todo el tiempo. Y yo cuando empezaba a pensar, yo decía, wow, ¿cuántas veces el Señor me había hablado a través de tantas personas, a través de tantas Y no te prédicas, a dabas través de... cuenta que A era través de Dios tantas... hablándote. Exacto, tal cual. En realidad, porque uno quiere escuchar lo que quiere escuchar. Escucha lo que quiere escuchar. Eh, Eso también es algo que uno tiene que vencer. Muchas veces lo que Dios quiere para tu vida no es lo que vos querés para tu vida. Y vas a tener que dejar un montón de cosas que hoy te gustan. Se puede llamar novio, como a mí me pasó. Lo Se que puede sea. llamar lo que sea. Pero si vos lo dejás, yo te puedo asegurar, si vos dejás todo en manos de Dios y así es como Dios te dice las cosas, vas a ver que tu vida cambia. Bueno, yo hice una oración, la escribí para no olvidarme de nada. Ujú. Me gustaría que la repitan. Y Nan, cuando yo diga amén, quiero que cantes un poquitito de tus cuerdas de amor. Excelente, ya la voy buscando. Y cerramos con eso. Terminamos cantando. Si yo, chicos, no tengo problema en responder preguntas, cosas, pregúntenme por privado, después a mi Instagram, que los que me siguen saben Síganla. que Ajá. siempre respondo todo, y en lo que sea, para ayudar, lo que necesiten, siempre voy a tratar, dentro de mis tiempos, lo voy a hacer. Bueno, Ok. ahí donde estás, cerrá Yo tus voy a ojos. repetir para que toda la gente repita hoy esta oración. Todos. Amén. Bueno, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Yo quiero que Gracias, pongas Señor. tu mano en el corazón y repitas después de mí. Padre, Padre, te doy gracias te doy gracias porque hoy me hablaste. porque hoy me hablaste. Y ahora sé Y ahora sé qué es lo que debo hacer. qué es lo que debo hacer. Te agradezco Te agradezco porque aún en el desierto, porque aún en el desierto, aún en este proceso que estoy aún en este viviendo, proceso que estoy viviendo, tú estás conmigo. tú estás conmigo. Ahora sé Ahora sé que no me desampararás que no me desampararás y caminarás conmigo y caminarás conmigo hasta que termine la prueba. hasta que termine la prueba. Te pido Te pido que este proceso que este proceso me acerque más a ti, me acerque más a ti, que en este proceso que en este proceso pueda parecerme cada vez pueda más a ti. parecerme cada vez más a ti. Señor, Señor, yo me comprometo yo me comprometo delante de todos los que están hoy viendo este live delante de todos los que están viendo este live a buscarte, a buscarte, a seguirte, a seguirte, a cumplir con tu palabra, a cumplir con tu palabra, con tus mandamientos, con tus mandamientos, pero por sobre todas las cosas, pero por sobre todas las cosas, amarte más que nunca. amarte más que nunca. Hoy te abrazo Hoy te abrazo y prometo y prometo caminar de tu mano caminar de tu mano para siempre. para siempre. Amén. Amén.